Bueno, por favor, dejemos de preguntar esas cosas. Ya se ha dicho, y es por motivos que las clases son presenciales, lo más parecido a una clase presencial. Bien, entonces vamos a comenzar con ese tema de álgebra relacional. Es un tema, bueno, pues en principio puede que resulte poco válido, como casi todas, pues como muchas veces suele resultar el álgebra. Bueno, el álgebra relacional es una parte, digamos, del álgebra, está relacionado con la teoría de conjuntos. Puñetas. Y a ver, un momentín, ¿qué es lo que quería hacer? Perdón, un momentín. A ver. Bueno, forma parte de la teoría de conjuntos. Entonces, vamos a empezar por primero decir que es una relación en teoría de conjuntos. Vale. Bien. A ver, debía haber dejado de compartir. ¿Ahora se ve? Sí, se ve, Julio. Sí, vale. En teoría de conjuntos, una relación es simplemente un subconjunto de un producto cartesiano. De los conjuntos que sean. Vosotros habéis visto habitualmente ya relaciones, normalmente relaciones binarias de orden, de equivalencia, y las habéis usado y las se usan normalmente en diversas cosas. Normalmente no se usa el concepto de relación pues cuando se habla de un orden, pero está intrínseco. Bueno, nosotros en estas clases vamos a ver el álgebra racional que, digamos, siempre ha formado parte de la matemática más abstracta y, digamos, basada en los fundamentos de las matemáticas, pero y no se había usado, digamos, fuera de ese campo hasta cerca de 1970, más o menos, en que un trabajador de IBM empezó a usarlas para las bases de datos. Vamos a ver, estoy diciendo que es como una clase presencial. Entonces escribo en la pizarra, en una clase, pues se supone que tenéis que tomar apuntes. Bien, entonces simplemente una relación R es un conjunto de un producto cartesiano de elementos. Nosotros, bueno, nosotros nos vamos a centrar en la parte de álgebra relacional y además, bueno, con un objetivo que es usarla en el modelo racional de base de datos, pero ahora aquí vamos a, digamos, centrarnos en la parte más abstracta. Bueno, entonces,
el álgebra relacional, como su nombre indica, es álgebra, operandos, operadores, propiedades y relacional, que trabaja con relaciones. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es que es una relación sobre la que vamos a trabajar. En principio, bueno, si veis un subconjunto de un producto cartesiano, normalmente se puede escribir en forma de tabla. Entonces, estas cuestiones de escribirlo en forma de tabla y usar el nombre tabla a veces como relación, como sinónimo, bueno, pues lo vamos a hacer. Porque, bueno, tiene esa expresión y nos vendrá a ver. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar o operar? Bueno, pues son relaciones, pero relaciones con una serie de restricciones. Entonces, nuestras relaciones sobre las que vamos a trabajar en el álgebra relacional van a ser, bueno, las denotaremos habitualmente así, un nombre R. En una primera fila pondremos unos nombres, usaré normalmente letras mayúsculas, que, bueno, puede ser cualquier nombre. Yo he puesto ahí letras mayúsculas, pero podría ser cualquier cosa. Y esto, digamos, que van a ser unos identificadores, que los vamos a llamar atributos, que van a tener la particularidad de que son distintos. Son identificadores y son distintos. Debajo de ellos escribiremos, bueno, habitualmente escribirían números o letras, o si queréis cualquier otra cosa como expresiones, cosas así. Entonces, para nosotros, la primera cuestión de nuestras relaciones es que tendremos unos atributos, todos distintos. Cada atributo tiene asociado un dominio que es un conjunto. Los conjuntos, bueno, no pueden ser, normalmente serán números, cadenas o algo que, digamos, nos sirva en el mundo real. Pero en principio pueden ser cualquier conjunto y cada atributo tiene asociado un dominio. Entonces, los elementos que aparecen en la primera columna serían elementos asociados al dominio A. Los elementos que están debajo de B, pues serían elementos del conjunto B, y así sucesivamente. Si bien los atributos son distintos, obligatoriamente, los dominios, bueno, pues distintos atributos pueden tener el mismo dominio. Bueno, más restricciones que vamos a aplicar a estas cuestiones. Bueno, he puesto la relación, he puesto los atributos. Y entonces, de los atributos, habíamos dicho que tenían que ser distintos. Y otra cuestión más. En estas relaciones que vamos a usar, no importa el orden en el que están escritos los atributos. Entonces, digamos que una relación, si intercambiamos
dos columnas, seguiría siendo la misma relación. Entonces no importa el orden. Esto, si quisiéramos formalizarlo todavía aún más, estaríamos diciendo que estamos haciendo una relación de equivalencia y un conjunto cociente. Digamos que hay relaciones dentro de las relaciones y más cosas, pero no es necesario. Indicar que los atributos son todos distintos y no importa el orden en el que escribamos. Eso sí, si intercambiamos un atributo, tendremos que intercambiar, digamos, los valores. A estas cosas que escribimos aquí los llamamos tuplas o n-tuplas. Recordad que cada elemento, el 1, pertenecería al dominio de A. La letra A pertenecería al dominio de B y la letra C al dominio de C. Tener en cuenta que, como dije antes, los atributos pueden ser distintos, obligatoriamente tienen que ser distintos, pero los dominios, los conjuntos asociados a dos atributos diferentes, pues puede ser el mismo. Bueno, tuplas, bueno, pues podremos tener todas las que queramos y tampoco importa el orden. Esto es totalmente similar a cuando estamos en conjuntos y describimos los elementos de un conjunto. No nos importa el orden en el que los escribamos. Pero lo mismo que en teoría de conjuntos, no puede haber elementos repetidos. No puede haber tuplas repetidas. Entonces, estas relaciones, a ver, los dominios son conjuntos asociados. En las tuplas hay elementos de los dominios. No importa el orden en el que digamos una tupla. O sea, yo podría, si esto yo he puesto 1 a C y luego 1 a D, sería la misma relación que si hubiera puesto 1 a D y 1 a C. Y cuidado, no equivocar dominios, que son conjuntos, que pueden ser los mismos con atributos. Atributos es un identificador que tiene asociado un dominio. Cada elemento de la tupla, igual que en un producto cartesiano, bueno, pues como han indicado, esto normalmente en productos cartesianos estaría puesto elemento 1 a C perteneciente, voy a ponerlo así, al dominio 1 por el dominio 2 por el dominio 3. No, lo que no pueden repetirse son las tuplas. Como veis ahí, yo he repetido. La tupla 1A sería correcta. Entonces, lo tenemos que ver así. Fijaros que cuando he puesto, digamos, la notación más de teoría de conjuntos, lo que he puesto son dominios, que no son los atributos. Entonces, estas relaciones en las que exigimos atributos distintos y que no importe el orden en el que los escribamos, y estas restricciones en las tuplas, que no importa el orden de la tupla, pero fijaros que cada tupla es una línea.
y en el que no pueda haber tuplas repetidas serán los operandos, digamos, los operandos sobre los que trabajarán los operadores del álgebra relacional. Entonces, tenemos ya los operandos y vamos a ver los operadores. Los atributos son identificadores que tienen un dominio, un conjunto asociado. Entonces, como he dicho antes, vamos a ver. Vale, ahí. Estupendo. Un momentín. Vale. Bueno, tenéis un pequeño... En el resumen que tenéis en el Moodle, bueno, tenéis ahí que tenemos operadores que son los que van a actuar, lo mismo que en otras álgebras hay multiplicaciones, divisiones, uniones, intercesiones. Bueno, pues estos operadores van a actuar sobre esos operandos que he dicho antes, esas relaciones con esas restricciones y, digamos, esos operadores se pueden dividir de varias formas. Normalmente se pueden dividir, depende del número de operandos. Veremos que va a haber operadores unarios y binarios. Los unarios serán los que actúen sobre una relación, los binarios actúan sobre dos, pero también se pueden dividir si se parecen más o no se parecen a aquellos de teoría de conjuntos. Esta cuestión está totalmente relacionada con la teoría de conjuntos, pero nosotros lo que vamos a hacer básicamente es ver si son básicos o primitivos o derivados. Lo que queremos decir, básicos o primitivos, bueno, los operadores, y los derivados son los que podríamos construir si quisiéramos a partir de los primitivos, pero que por diversas razones de, bueno, ver mucho mejor las cosas, se comprenden mucho mejor con ciertos operadores, como ya veremos, en vez de escribir todo a base de operadores primitivos, que, bueno, y por eso, digamos, los ponemos y los usaremos. Además, permiten hacer, el objetivo es usar esto en el modelo relacional de base de datos. Bueno, pues muchas cosas que tenemos en mente están esos operadores. El definir, tener todo a partir de unos operadores primitivos, bueno, pues es una cuestión que matemáticamente viene muy bien para saber la posibilidad, el potencial de un sistema algebraico. Bueno, y como todo en álgebra, las operaciones, una de las cosas que primero se dice siempre que son las operaciones cerradas. Entonces, estos operadores actúan sobre relaciones y dan relaciones. Eso es lo que se llama cierre relacional. Operandos, los operadores actúan sobre los operandos que he dicho antes, esas relaciones con esas restricciones y dan como resultado esas relaciones. Bueno, entonces ahí tenéis
una lista de operadores, proyección, selección, unión, diferencia, producto cartesiano, asignación y renombrar. Bueno, aunque esté el último, porque es simplemente el más fácil, voy a actuar con el operador renombrar, simplemente porque es el más simple. Problemas. Bueno, el renombrar es el operador RO y lo único que hacemos, o digamos, es cambiar el nombre de un atributo. Cambia el nombre de un atributo. Digamos que actúa sobre una relación R, bueno, y en este caso cambia el resultado, digamos, lo modifica en R. Veremos que en los demás operandos, en este operando cambia digamos, el operando sobre el que ha actuado. En el resto de operandos, en el resto de operadores, veremos que no actúa sobre, no cambia los operandos. Lo que saca es un resultado. Este es, digamos, un poco diferente en el sentido de que cambia R. O sea, actúa, cambia sobre R. El siguiente que vamos a ver es el operador proyección. A ver, que me está dando, perdonad un momento, que me está dando problemas las pantallas. Entonces voy a tener que hacer una cosa para que no me siga dando, a ver si consigo que no me dé problemas. Bueno, el operador de proyección lo tenéis puesto ahí. Se utiliza el símbolo pi y lo único que hacemos, la letra pi mayúscula como símbolo del operador y, digamos, en una relación lo que hacemos es extraer columnas. Entonces le podemos pedir todas las columnas que queramos. Entonces, ver que está identificado por los atributos que hay que ponerle. Entonces sería pi y pondríamos un subconjunto de atributos que están en la relación R. Entonces es básicamente sencillo, nos lo pondría ahí y nos lo muestra. Entonces, tenéis ahí cómo está esta cuestión. Tenéis, y esto es un primer ejemplo sobre el que vamos a actuar, la relación R, las tuplas serían 1, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 3 y 4, 3, 3. Y si hacemos la proyección de las columnas B y C, veis que tenemos, antes había 4 ternas y la salida son 3. La razón de la salida que sean 3
es que en principio tendríamos 2, 4, 2, 3, otra vez 2, 3 y 3, 4. La 2, 3 está duplicada, ponemos solamente una. Si cuando al resultar actuar un operador, el resultado tenemos columnas duplicadas, pues hay que quitarlas. A ver, como he dicho antes, las tuplas no pueden estar duplicadas. Y una tupla es todo. No es una tupla, no hay tupla incompleta y tupla no completa. Las tuplas es todo. La tupla es todo. Entonces, tenemos ahí esa dupla. Vale. Bueno, entonces, digamos que es sencilla. La operación hace, como generalmente casi todos los operadores básicos o primitivos, hace muy poco. Entonces, tenemos esto de aquí. Ay, Dios. Vale. Bueno, una cuestión más sobre esta cuestión. Primero, bueno, puñetas. A ver si consigo que se acaben. A ver si ya funciona todo correctamente. El siguiente operador que tenemos es el operador de selección. Actúa también sobre una relación y lo que le ponemos es una condición. En principio pueden ser sencillas o complicadas, depende de cómo quiera uno hacerlo. Pero el operador de selección actúa, también es unario, como el anterior, no lo había dicho, actúa sobre una relación y digamos que sobre unas condiciones que las escribiríamos sobre uno o varios atributos, una condición, bueno, pues selecciona las tuplas que verifican esas condiciones. Bueno, en este caso, como en principio, no podría haber duplas repetidas. Si seleccionamos solo menos, pues tampoco habrá duplas repetidas, no habría que eliminar duplas repetidas. Entonces, digamos, la notación es la letra sigma, se le impone una condición simple o complicada que pueda afectar a uno o a varios atributos y, digamos, seleccionamos las tuplas que verifican eso. Aquí tendríamos que tener que A es un atributo, A mayúscula, y en esta definición, A minúscula es un valor en el dominio, en el conjunto asociado a mayúscula, al atributo A mayúscula. A ver, bueno, en principio, con la selección, bueno, simplemente seleccionamos. Aquí lo que tenéis puesto es, digamos, lo que se trataría de seleccionar y mostrar, podemos hacer la proyección sobre todo, de esas duplas. Perdonad, a ver, estaba en el elemento equivocado y me parece que no habéis visto. Sí, vale.
Bien. A ver. La condición es seleccionar en el atributo C los que son mayores que 3. Tuplas. Entonces, a ver. Creo que es bastante sencillo. La condición era C mayor que 3. Y las únicas que teníamos, que C es el elemento que está en C, sea mayor que 3, es esta de aquí y esta de aquí. Entonces, ponemos esa. Si hubiéramos puesto otra condición, a ver, vamos a poner... Si ponemos, por ejemplo, a ver, digamos, si la condición fuera A mayúscula menor que C minúscula, a ver, podéis poner las condiciones, todas las condiciones que queráis. A ver, ¿cuál sería el resultado si yo hubiera puesto la condición que pongo ahora? A menor que C. ¿Cuál sería el resultado? Y sobre poner más de una condición, a ver, estás trabajando con operaciones booleanas, aunque tengas 27 condiciones booleanas, las puedes reescribir todas en una. Voy a repetir, si tuviéramos 27 condiciones booleanas, podemos hacer que se cumplan todas reescribiéndola en una sola. Aunque no creo que eso fuera muy práctico para que alguien que lo viera. A ver, si pongo A menor que C, en la primera tupla se cumple porque 1 es menor que 4. En la segunda se cumple porque 2 es menor que 3. En la tercera no se cumple porque 3 no es menor que 3, menor estricto. Y la cuarta se cumple que... No, perdón, no se cumple porque 4 no es menor estricto que 4. Entonces tendríais 1, 2, 4 y 2, 2, 3. Vale. No, no mostraría. Digamos que este operador se suele usar bien con la proyección o bien con con otro que veremos luego, de asignación. O entre medias de otros operandos. Bueno, ahí tenéis ahora mostrado un ejemplo de, bueno, digamos, de una condición más complicada, pero en principio se podría escribir todas las condiciones complicadas, lo que no creo que sea práctico tanto ni en matemáticas ni programando. El poner cuestiones muy complicadas, tanto si estamos en la parte más abstracta como si la estamos luego ya haciendo consultas o cosas por el estilo. Bien, la unión. Esta es una operación totalmente similar a la que hay en teoría de conjuntos. Entonces, a partir de dos relaciones, construimos una nueva.
pero no es, digamos, no se puede aplicar entre dos relaciones cualesquiera. Y vamos a ver, porque tiene unas restricciones de dónde las podemos aplicar. Pero en principio es igual que en teoría de conjuntos. Simplemente en conjuntos cogeríamos todas las tuplas que hay en uno y en otro y eliminaríamos repetidos. Entonces, R unión S. Bueno, a veces tardará en volver porque cuando cambio de una cosa a otra, estas cosas con este ordenador y esto, si cambio de la presentación a la tableta, pues tarda. Entonces, R unión S es la unión similar a conjuntos. Entonces, no creo que debía explicar mucho. Entonces, serían todas las tuplas que están en bien en R o bien en S o en ambas. Bien en R, bien en S, lo lógico. Y, bueno, puesto que podría haber tuplas en R y en S iguales, digamos, las repetidas, pues solo nos quedaríamos con una. Pero no podemos unir dos relaciones cualesquiera. Tienen que ser R y S unión compatible. ¿Y eso qué significa? Pues unión compatible significa que tienen que tener los mismos atributos. Exactamente los mismos. Podrían estar escritos, o como habríamos escrito nosotros, aunque no esté, porque fijaros que una cosa es lo que escribimos, pero otra cosa es lo que es los atributos en diferente orden. Pues sí, podrían estar en diferente orden. Pero si fuéramos a hacer la unión, y cuando estamos, digamos, trabajando, deberíamos ponerlos en el mismo orden. A ver, atributo es un identificador que tiene asociado un dominio. Un dominio es un conjunto. Entonces, cada tupla en el valor correspondiente a ese atributo puede tomar cualquier valor del dominio, del conjunto. Entonces, R y S tienen que tener los mismos. Entonces, digamos que si R tenía puesto ABC, S tendría que tener ABC o ACB o CBA, pero el mismo. No, el mismo, digo, cuando son los mismos, no solamente tienen que ser los mismos, tiene que haber el mismo número y los mismos atributos, mismos. No mismo número, mismos atributos. Esta se podría unir, pero si yo tuviera T aquí, A, B, D, esta, R y S serían unión compatible, pero no serían unión compatible con T. Entonces, la unión es, cuando es unión compatible, tenemos los mismos atributos en R y en S, es, digamos, juntar todas las tuplas que estén bien en una, bien en otra, sin las, y digamos, luego quitarlas repetidas. Entonces, unión compatible, recordad, mismos atributos. Aunque estuvieran, recordad que el orden no importa, tienen que ser los mismos. Bien. El siguiente operador
que vamos a ver es el operador diferencia. Y es totalmente similar a el operador diferencia de teoría de conjuntos. En teoría de conjuntos, habitualmente, si A y B son un conjunto, entonces sería en teoría de conjuntos, se suele escribir así, A menos B. En teoría de conjuntos, el operador diferencia, la diferencia de dos conjuntos A y B son los elementos que están en A y que no están en B. Vamos a ver un ejemplo de unión. Creo que es totalmente similar, es juntarlas. Si no, ya en los ejercicios lo tendréis que hacer, pero yo creo que hacer a estas alturas un ejercicio de unión de dos conjuntos no es muy práctico. Hacer una unión todo conjuntista. Las tuplas repetidas se eliminarían. Solo puede haber unas tuplas. Estamos trabajando, digamos, en álgebra abstracta y los operandos hemos dicho que las tuplas no se podían repetir, como en los conjuntos. Los conjuntos no se repiten los elementos de un conjunto. Solo se ponen los elementos distintos. Pues aquí lo mismo. Tenemos que tener asociada esa cuestión. Entonces, fijaros que estáis en álgebra abstracta, que estamos hablando de relaciones. Bueno, la diferencia todavía no la he dicho. He dicho que es similar a la que hay en teoría de conjuntos. Entonces, en eso que tengo ahí, TC, teoría de conjuntos, cuando hacéis la diferencia, os recuerdo, de dos conjuntos, A y B, la diferencia son los elementos de A que no están en B. Pues la diferencia entre dos relaciones, como antes, tiene que ser unión compatible, o sea, los mismos atributos, tuplas de R que no están en S. Entonces, digamos que habría que coger las que están simples, o sea, tuplas de R que no están en S. Entonces, digamos, se eliminarían, pero cuidado, en el resultado, no en la relación, no en el operando. Los operandos, en este caso el rey S, después de aplicar esto, seguirían siendo lo mismo que antes. Lo mismo cuando multiplicamos 2 por 3. Da el resultado del 6 y el 2 y el 3 se quedan como estaban. Aquí, si operamos sobre dos relaciones, R y S, digo que se eliminarían, es como eliminar de R las que estén en S. La diferencia está en el... No, no está. Entonces, son las tuplas de R y en S y eso es el resultado. O sea, no estoy diciendo que se quiten de R las de S. Digo que el resultado son las que están en R que no están en S. Entonces, es totalmente similar y tiene las mismas propiedades que en teoría de conjuntos, pero esto, lo mismo que la unión, es porque es unión compatible. Obviamente, si se intentara hacer algo totalmente diferente, con relaciones que no tengan los mismos atributos, bueno, pues la cosa se complicaría mucho más. Pero en este caso, cuando trabajáramos con uniones, con relaciones que tienen los mismos atributos, la unión y la diferencia son mismas propiedades que en teoría de conjuntos. Es lo que está señalado por una flechita ahí. Unión compatible. Mismos atributos. Entonces, bueno, pues
en este caso es totalmente similar. Y otra cuestión que tenemos en teoría de conjuntos es la intersección. Bueno, en las transparencias podéis ver que la intersección está en los operadores derivados. Bueno, veremos por qué ahora en un momento. La intersección en relaciones, bueno, pues también tiene las mismas propiedades y es totalmente similar a la que teníamos en teoría de conjuntos. Como antes, como en la unión y como en la diferencia, unión compatible, o sea, mismos atributos y obviamente tuplas que están a la vez en R y S, que están en los dos a la vez. Obviamente, en este caso, como en la diferencia, si antes en los operandos no podíamos tener tuplas repetidas, tanto la diferencia como la intersección, nos saldrán tuplas repetidas. Y bueno, en teoría de conjuntos, uno puede ver que A intersección B, y en este, pues bueno, por hacer uno, ahora aquí en la clase he dicho que es un operador derivado porque a partir de la unión y de la diferencia podemos construir a intersección B. A ver, ¿pensáis que esta fórmula que voy a escribir es cierta? No, pensáis. ¿Os sabríais decir por qué es cierta? A los que ahí está escrito en teoría de conjuntos. Bueno, eso está muy bien. Eso está muy bien. Sí, bueno, también podríamos aplicar la ley de Morgan, pero aquí, cuidado, en el álgebra relacional, como veis, hasta ahora no he hablado de complementarios, ni pienso hablar porque sería entrar en unos temas muy, muy diferentes. Pero se podría, en teoría de conjuntos, se puede hacer por las leyes de Morgan. Muy bien. Bueno, pues sí, está dicho así. Otra forma de decirlo es los que están en A o están en B menos los que están en A y no están en B o están en B y no están en A. Es cualquiera de las dos. Bueno, pues esta misma operación que está en teoría de conjuntos, en uniones, usar el chat para lo que tenéis que usarlo. No como para hacer preguntas y respuestas. Bien, esta misma cuestión, en unión compatible, tendríamos lo mismo. Podría poner ahí R y S con la unión y la diferencia de relaciones. Pero bueno, normalmente es mucho más interesante pensar en intersección, como pensamos siempre, que están en los dos, que pensar en el lado derecho de la ecuación. Aunque alguna vez sí que podría venir bien.
Bueno, el siguiente que vamos a ver es el producto cartesiano, que podríamos decir que es similar al de teoría de conjuntos. El producto cartesiano de dos relaciones es básicamente poner, si queréis, hacer de manera similar a como hacemos el producto cartesiano de conjuntos, tomar cada tupla que esté en la primera relación y combinarla con cada tupla que está en la segunda relación. Lo podemos escribir como está ahí. Cuestiones que hay que aclarar. El producto cartesiano tiene que tener las relaciones R y S, tienen que tener atributos diferentes. Solo se aplica a... Lo podemos hacer cuando las dos relaciones tienen atributos diferentes. Y como podéis ver, ¿cuántos, digamos, tuplas salen? Bueno, pues con el producto cartesiano, si multiplicáis un conjunto que tenga 3 elementos por otro que tenga 5, os sale uno que tenga 15 elementos. Entonces, el número total de tuplas es el producto de las tuplas que hay en el primero por las tuplas que hay en el segundo. ¿Y qué longitud tiene en cada tupla? La longitud es la suma de los dos. Entonces, aquí tenemos que la primera tiene 3 tuplas que son de 3 y la segunda 2 que son de 2. Tiene que salir 6 tuplas, que además fijaros que tienen que ser obligatoriamente diferentes, porque las primeras eran diferentes y tienen que tener longitud 5. Entonces, en este contexto es cuando, y fijaros, atributos diferentes. ¿Y por qué tienen que ser diferentes? Bueno, porque, por ejemplo, si lo representamos así, si tuvieran nombres iguales, ¿qué saldría ahí? Atributos iguales. Y hemos dicho que los atributos no pueden ser iguales. Entonces, en principio, no podemos multiplicar, hacer el producto cartesiano de dos relaciones que tengan atributos comunes. Perdón, atributos sí, comunes, con el mismo nombre. No, a ver, como he dicho, en A por B no puede haber duplas repetidas. Piensa en un producto cartesiano. Si la primera parte es diferente y la segunda parte también es diferente, o sea, en la primera parte no puede haber duplas iguales y en la segunda no puede haber duplas iguales, pues no podrá salir una dupla, digamos, total igual. Bueno, ahora vamos. Voy a señalar una diferencia también para mostrar algunas cuestiones. En teoría de conjuntos, lo pongo ahí, recordad, cuando ponga eso, teoría de conjuntos, me estoy refiriendo a teoría de conjuntos, en los demás casos, al álgebra relacional. Teoría de conjuntos, ¿qué diferencia hay? Teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos, tenéis, todavía no he llegado a la página 9, sí, falta una. En la página 9 falta la primera. Pero bueno, para eso es venir a clase y ya se los dice. Bueno, a ver, quiero señalaros las diferencias que hay entre
aunque he dicho que es exactamente igual en las relaciones que en el producto cartesiano, quiero señalaros algunas diferencias que hay. Recordad, el producto escalar serían, bueno, los A por B, tales que A pertenece a A y B pertenece a B. Todos los pares. Entonces, como he dicho antes, el cardinal que va a salir es el producto de los cardinales de los conjuntos, que tomamos uno de cada uno por otro. Entonces, el cardinal de A por B es simplemente cardinal de A por cardinal de B. Pero quiero señalar una diferencia. Si A, por ejemplo, podría ser perfectamente una terna y B una terna, en el elemento de A por B lo escribiríamos así. Nosotros no. Si tenemos en relaciones, si tenemos RS, ABC y S, como he dicho antes, aquí no podría aparecer como atributo ni A, ni B, ni C en S. Si pongo aquí, no voy a escribir todas, y aquí pongo alfa, beta. Si fuera eso, fijaros que yo escribiría R por S, escribo A, B, C, D, E, y la primera sería esto, es una neupla. Digamos que a diferencia de arriba, que tendríamos una terna y una dupla, aquí tenemos una quintupla, por decirlo, una dupla, una cincotupla, de tamaño 5. Digamos, con respecto a aquí, estos paréntesis no existirían. Es como un todo. Porque recordad que aunque yo también he escrito ahí A, B, C, D, E, podría haberlo escrito en cualquier otro orden. Bueno, seguiríais así, podríais escribir todas las demás. Pero eso es, digamos, una de las diferencias. No se considera como aquí, como arriba, un elemento, este elemento en todo y este elemento en todo, sino que se consideraría aquí, más bien estaríamos haciendo B1, B2 comparado con arriba. Entonces, digamos, esa es una de las diferencias de concepto que hay entre el producto escalar, perdón, el producto cartesiano en conjuntos y en relaciones. Y también otra cuestión, en general, el producto cartesiano de dos conjuntos se tiene que no es conmutativo. Pero ya que afirmo que R por S es igual a S por R. ¿Alguien me puede decir por qué? Exactamente. No nos importa el orden en el que escribamos los atributos. Entonces, yo podría haber escrito ahí esto de aquí, o podría haber empezado a escribir, a ver si me cabe aquí. Yo podría haber empezado a escribir así. Los atributos y haber escrito alfa, eso sí, si modifico el orden, yo podría haber escrito eso. Y esta tupla y esa son la misma. A los que, cuando lo escribamos, hay que tener en cuenta cómo escribamos los atributos. Cuando lo plasmemos, hay que tener en cuenta el orden en el que escribimos los atributos. Pero realmente el orden
no importa. Entonces, digamos que ahí tenemos una pequeña diferencia. Bien. Y aquí veis vamos a ver. No, que no lo ha cambiado. Bueno, si pasamos a la siguiente transparencia, veis que otra vez aparece el producto cartesiano. Pero si veis el título, dice que es un operador derivado. Entonces uno puede decir, bueno, ¿en qué hemos quedado? Antes he dicho que era un operador primitivo y aquí es un operador derivado. Fijaros que con el producto cartesiano construimos, digamos, a partir de tablas, otras tablas, además con muchos más elementos, pero yo dije que no se podía repetir los atributos. Entonces, podemos hacer el producto cartesiano de dos relaciones que tengan atributos con el mismo nombre, atributos iguales. Bueno, en principio no podríamos usar el operador primitivo. ¿Por qué? Porque el operador primitivo no actúa, el producto cartesiano no actúa cuando tienen el mismo atributo. Pero lo que podemos hacer es un pequeño truco. Fijaros que arriba aparecen los atributos A, B y C en R, los atributos C y D en S, pero abajo aparecen AB, R.C, S.C y C.D. Bueno, pues ¿qué hemos hecho? Lo primero que se ha hecho es usar el operador renombrar sobre la relación R. Y hemos cambiado el nombre en la relación R del atributo C, lo hemos pasado a llamar RC, R.C. También hemos aplicado a la relación S el operador renombrar y hemos cambiado el operador, el atributo C por S.C. Entonces, ahora ya tendrían esas dos relaciones, atributos diferentes y hacemos el producto escalar habitual. Entonces, digamos que el operador producto cartesiano, cuando lo queremos aplicar a relaciones que tengan atributos comunes, primero tenemos que hacer una renombrar y luego hacer el producto cartesiano. Y como ha preguntado uno de vuestros compañeros, falta la tupla que estaría formada por 1, 2, 3, 6 CD. Falta. La tupla formada por 1, 2, 3, 6 CD faltaría. Entonces, esa no está. Y por lo demás, bueno, pues tendría las mismas propiedades. Esto, operador producto cartesiano, especialmente en este caso, el operador derivado, lo vamos a usar bastante más, mucho, para hacer, digamos, cosas más complicadas. Bueno, el operador asignación es asignar. Normalmente lo que haremos, ahí lo que tenéis mostrado, es, hicimos una selección
Y digamos, normalmente con el operador selección, bueno, después vienen otros operadores. Y, bueno, algunas veces, después del operador selección, siempre vienen otros operadores. Vale. Vale. Bueno, el operador de nombre, nombrar, bueno, pues por ponerlo una vez, porque antes creo que cuando lo expliqué no lo puse. Voy a poneros ahora aquí lo que el producto cartesiano que se habría hecho todos los pasos. Eso que estaba escrito, normalmente lo escribiríamos, bueno, no habla de diferencia de operadores, entonces eso sería como estaría escrito el producto cartesiano de las relaciones R y S que estaba puesto antes. Entonces digo, primero renombrar y luego hacer el producto cartesiano. Bien. Vale, bueno, pues vamos a seguir con los siguientes operadores. Vale, y ahora, a ver. Bueno, en principio las operaciones se harían de izquierda a derecha, salvo que especifiquemos más. Otra cuestión será ya cuando tengáis que plasmarla. Y los paréntesis a veces vienen muy bien, pero era para indicar hacer precisión la prioridad. Tal y como estaba escrito, sobrarían los paréntesis. Porque, digamos, los operandos estaban claros. O sea, ahí no habría ninguna duda. Podría haber quitado los paréntesis perfectamente porque los operandos estaban claros. El producto cartesiano solo puede operar sobre las relaciones y no puede operar sobre otro operador. Vale. Bueno, ya hemos visto algunos de los operadores derivados, algunos de ellos. Ahora vamos a ver estos operadores que están aquí. Vale. Ay, bueno, bien. Vale. Bueno, ahora te la pongo y ahora nuestras cosas. A ver, quiero que penséis un poco, veis la fórmula, que intentéis pensar qué está haciendo y cómo lo ha hecho, qué ha usado ese operador. Digamos, unión natural o unión interna o equillón. Entonces, pensadlo un poco mientras pongo a vuestro compañero lo que puse antes.
Vale. Bueno, como dije antes, esto también se podría haber escrito tranquilamente así. Lo que pasa que quise, digamos, antes. No se necesita tener el mismo número de tuplas. Quiero ver, digamos, que ha hecho qué pasos ha dado cuando ha hecho eso. A ver, lo primero que podéis observar es que actúa sobre un producto escalar. Entonces, perdón, actúa sobre dos relaciones y fijaros que lo que tiene puesto ahí es un producto escalar. Entonces, digamos que este operador equijoins, fijaros cómo se escribe, digamos, la formulación es esta. Fijaros que está compuesto en este caso de dos operadores. Uno, el condicional, la selección, que era primitivo. Otro producto escalar, pero que no es el primitivo porque es el derivado. Y lo que hace es, primera cuestión, es esto de aquí, hace el producto escalar derivado, o sea, que habrá renombrado a los atributos comunes en R y en S, y lo que pide es que el elemento que estaba en R sea igual al elemento que estaba en S. S punto A igual a S punto A. Y como pone ahí, en todos los atributos comunes. Ahí en el ejemplo que hay solo está el atributo común C, pero si fueran A, B y C y C, B, E, esa condición se aplicaría a C y a B. Aquí solo se aplica en C. Entonces, hacemos el producto escalar de esto, que incluirá un renombrar a los que están comunes y luego cogemos los que tengan las dos iguales. Sí, perdón, no sé por qué hoy se me está yendo el producto escalar. El producto escalar, si alguien lo recuerda, de otras asignaturas da un número. Entonces, no, obviamente no. Se me ha ido, no sé por qué hoy me está venga a salir producto cartesiano, perdón, producto escalar cuando tengo que decir producto cartesiano. A ver, fijaros. A ver, vamos a ver. Una cosa es la fórmula. A ver si nos vamos a equivocar. Fórmulas, definición con luego llevarlo a la práctica. A ver, lo que está puesto ahí es que la condición es que sobre todos los atributos iguales. Y aquí pone
teniendo todos los atributos comunes iguales. Entonces, a ver, ¿cómo se escribiría en este caso particular esta fórmula general en este caso particular de aquí? ¿Cómo se escribiría? ¿Cómo se escribiría esa fórmula que es general en el caso particular de aquí? Pues R y S tienen C en común. Entonces sería sigma de R.C igual a S.C aplicado a R por S. Si R fuera A, B, C, D, E y S, estoy poniendo, fuera A, si R tuviera como atributos A, B, C, D y E y S tuviera como atributos A, F, D, ¿cómo sería la fórmula? ¿Cómo sería trasladar la fórmula que está en las notas a este caso? Pues los atributos comunes serían el A y el D. Entonces sería sigma de RA igual a sigma de SA y RD igual a SD. Es en todos los atributos. Pero no hay que equivocar la fórmula en caso general al caso particular. Y no hay que pensar en números o letras mágicas. Vale, bien. Vale. En la siguiente transparencia tenéis nota condicional. Se parece a las anteriores, no se parece a las anteriores. Digo, sobre todo a la anterior. La anterior se podría poner a partir de esta. Bueno, fijaros cómo se escribe. Y es similar a la anterior, pero la fórmula aparece una condición
hay que entenderlo, es que ahí ponemos condiciones. O sea, que hacemos un producto escalar y ponemos condiciones sobre alguno de los atributos comunes. No es necesario con lo anterior, que los poníamos para todos los atributos comunes y además imponíamos igualdad. Aquí imponemos para los atributos comunes. Entonces, primero se tendrá que hacer el producto escalar y luego aplicar la condición. Entonces, si tenemos estas de aquí y imponemos la condición de que en el común sea mayor en R, bueno, pues haríamos el producto escalar y cogeríamos todas. Una cuestión que también podemos ver y que deberíais intentar mirar es no mirar estas cuestiones, porque para eso está como, digamos, cómo lo escribimos con los operadores primitivos, sino intentar verla, digamos, directamente. A los que al final lo que hacemos es, vamos cogiendo, al estar realizando un producto escalar, un elemento de aquí y lo estamos comparando con un elemento de aquí, con cada uno de ellos. Y estamos verificando la condición de los comunes. Si la condición es esta de aquí, que este sea mayor que este, uno lo puede ir viendo así. Y además se vería mejor. Tenemos que ir así y viendo con cada uno de estos. En el primer caso, como este 3 no va a ser ni mayor que este 3 ni mayor que este 6, no nos saldría. Entonces teníamos que ir el 6 con el 3 es mayor, 6 con el 6 no, el 9 es mayor que el 3 y es mayor que el 6, entonces va a salir esta con esta y esta con esta y esta con esta. Vamos a intentar poner un ejemplo y a ver si somos capaces de hacerlo. En la condicional, como ponía, en la primera, en la keyjoin, unión natural, en la anterior era con todos los atributos y además pedía igualdad en cada uno de los atributos comunes. En esta de aquí solo imponemos condiciones para los atributos comunes que queramos o que deseemos o que necesitemos. Entonces, vamos a ver si me sale la primera. Un ejemplo. Vamos a ver. Comparto. Y ahora te contesto. Primero voy a compartir.
ver si se ve. A ver, ¿cuál sería el resultado de esa operación? R, perdón, me falta aquí. Bueno, sigma de RC. ¿Cuál sería el resultado de esa operación? Vamos a ver en Equilloin. No, a ver si entiendo lo que quieres decir. En Equilloin hay que, digamos, coger cada tupla de R y cada tupla de S, comparar si en los atributos comunes, en todos los atributos comunes, esas tuplas toman el mismo valor, la tupla de R y la tupla de S, en todos los atributos comunes tienen el mismo valor y entonces esas formarían parte de la unión. En la condicional no tenemos eso. Bueno, uno de vuestros compañeros ha dado una respuesta. A ver, he dicho que la condición era bien. Bueno, una cuestión que no he dicho es, se supone, he dicho que no importa, pero cuando lo estamos representando, el orden de los atributos sí que importa. Entonces, entiendo que lo podríais escribir así: ARB, R.C, D, S.B y S.C. Digamos que cuando os contestáis por el chat no podéis poner los atributos, habría que ponerlo así. Bueno, ¿y cómo podríamos mirar uno de estos? A ver, para hacerlo, o como lo que estamos pensando, estaríamos pensando es que este número tiene que ser mayor que el correspondiente aquí y esta letra tiene que estar antes en el alfabeto que está de aquí. Entonces, esta de aquí con esta de aquí lo cumple, ¿no? Entonces, tal y como está escrito aquí, la que sería 1A3 alfa beta 0 lo cumple. Entonces, esa la pondríamos. 1A3 alfa beta 0. Ahora ponemos esa con esta. Entonces, si queréis, bueno, lo voy a ir señalando. Es así. 3 es mayor que 2. Y A es menor que B. También.
Entonces, esta de aquí, 1, A3, beta, B2, aparecen. Y ahora, la primera con la última. 3. Sí, bueno. Y esta de aquí también la cumpliría. A ver si he puesto demasiadas bien. Esa de ahí también aparecería. Entonces, aparecería 1 A3, 1 B0. Si borramos esto, a ver si sale. Si ahora me fijo en esta de aquí, y esta de aquí, aparecería. Bueno, 1 es mayor que 0, pero C, lexicográficamente, no va antes de B. Esta no. Y se va a cumplir con todas las demás. Y lo he puesto demasiado fácil. A ver, si en vez de haber, si hubiera puesto aquí una, ¿cuál saldría? La solución final es la que ha puesto vuestro compañero. Aquí había una C. La solución final es la que ha puesto vuestro compañero en el chat con estos atributos. Digamos que la única que se cumple las condiciones es en la primera y en la tercera. Y ahora pregunto, si cambio esta C que estaba aquí por A, ¿aparecería alguna más? Si cambio sobre lo que estaba original, esa por esta, ¿aparecería alguno más? O sea, si hay donde había una C, pongo una A, ¿cambia alguno más? ¿Aparecería alguna más? Exactamente, esas dos más. Fijaros que 2 a 2 con beta B2 no se cumpliría. Bueno, a ver. Vamos a poner uno más pequeño que no tenga tanta letra porque si no, no se puede escribir aquí. Entonces, a ver, perdón. A ver, voy a poner uno más pequeño y a ver si lo hacemos bien. Primero el equillón. ¿Cuál sería el equillón? La unión de esto, de esos dos, el equillón. Y después una condicional que os voy a poner. Primero el equillón
con R y S, y luego la esas dos. Bueno, como he dicho antes, deberíamos, en el chat no lo podéis poner, deberíamos poner los atributos, y entiendo que, digamos, sería el orden habitual. Aquí para el equijoin de R&S, perdón. Bueno, pues serían de equijoin los que tienen en los atributos comunes, en todos los atributos comunes, iguales. El único atributo común es el C, entonces tendríamos que mirar igualdad en el C. Y entonces en esta es muy fácil verlo. Intentamos mirar esto. Podríamos poner la primera. Solo la podríamos juntar con la última. La segunda solo la podríamos juntar con la primera. Y la tercera también solamente con la primera. Y esta de aquí, ¿qué resultados daría? Esa de ahí, ¿qué resultados daría? Vacío, no creo. A ver, lo que he escrito, o he escrito yo mal, es que, bueno, en este caso, el único común que tienen sea el de R, sea menor que el de S. Menor estricto. Entonces sería, como antes, escribo los atributos en el mismo orden que antes. Entonces, ¿cuáles aparecerían? A ver, a partir de la tupla 1, 2, 3 de R, ¿podría aparecer alguna de las demás? No, porque tenemos 3 y en el otro lado tenemos 1, 2 y 3. A partir de la 3, 2, 1, ¿podría aparecer alguna? A partir de 3, 2, 1, el elemento que está en el atributo C de la relación R es 1 y podría ponerle con la que tiene un 2 de S en el atributo C y la que tiene un 3.
Y con la 431. Bueno, pues básicamente es lo mismo. También aparecerían estas dos. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Bueno, haremos alguno más. Haremos algún ejercicio más. Bueno, ahora ya no da tiempo a meterse con el operador división. Deberíais echar un vistazo e intentar con problemas o con cuestiones sencillitas como esta, no poner muchos atributos y pequeños, e intentar ver qué os saldría especialmente en estos dos últimos problemas. Bueno, el lunes veremos más. Entonces, hasta el lunes. Hasta la próxima. Hasta luego. No. Yo creo que damos por cerrada la sesión. Espérate, voy a